Hola, mi nombre es David Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Experts al Café Ambiental de este mes. El tema que queremos compartir con todos ustedes durante los siguientes alrededor de 45 minutos es cómo prevenir accidentes y emergencias. Nos introducimos al tema recordando cómo desde los albores de la historia, pues el hombre ha venido sufriendo accidentes y ya desde la época primitiva para poder subsistir, el hombre construye los primeros elementos de trabajo, a menudo en el ejercicio de su oficio como en la agricultura, la pesca, la caza y la guerra. Es así como desde entonces, desde su instinto de conservación, como una plataforma de defensa ante alguna lesión corporal. Tal esfuerzo probablemente fue de carácter personal, individual, quizás un tanto instintivo, ¿verdad? En cuanto a defenderse, ¿verdad? De un ataque de alguna especie animal. Y en ese sentido, pues se va gestando, ¿verdad? Aparecen los primeros definiciones que le podemos llamar incidente, ¿verdad? La norma oficial mexicana 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace referencia a que son acontecimientos que pueden o no ocasionar daños y que en circunstancias diferentes podrían haber derivado en lesiones a los trabajadores, por lo que requieren ser investigadas para considerar la adopción de las medidas preventivas pertinentes. De acuerdo con los sistemas de gestión internacional, la ISO 45001 hace referencia a que estos incidentes son sucesos que surgen del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podrían tener o tienen como resultado lesiones y daños a la salud de las personas. En ocasiones esto se le llama accidente, a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro a la salud. Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro a la salud, pero tiene el potencial para causarlos, se le puede denominar a veces un cuasi accidente o casi accidente, aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente. Un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. En su caso, la norma 19 define accidente como un evento no planeado, inesperado, no deseado, que interrumpe el proceso ordenado de las actividades y que puede o no causar lesiones a las personas o daños a la propiedad o al medio ambiente o a ambos. La misma norma oficial mexicana nos presenta, por un lado, lo que es un accidente de trabajo y por otro, lo que se refiere a enfermedades de trabajo, siendo el primero de ellos, accidentes de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. En el segundo caso, las enfermedades de trabajo, entendidas como todo estado patológico derivado de una acción continuada, de una causa que tenga su origen o motivo en el ejercicio o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios de trabajo, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir que un accidente de trabajo es algo inmediato, es un efecto que se muestra casi de manera inmediata, producida por diferentes causas. En el caso de la enfermedad de trabajo, no es tan inmediato, sino que se va gestando, se va produciendo pues a lo largo del tiempo. Estos accidentes o enfermedades de trabajo también las entendemos como lesiones y deterioro de la salud, dentro de la cual pues habla de un efecto dañino o adverso a las condiciones físicas, pero también pueden ser mentales o cognitivas de una persona. Estos efectos adversos pues incluyen las enfermedades profesionales, como lo mencionaba, pero también las enfermedades comunes y la muerte. El término de lesión y deterioro de la salud pues implica la presencia de lesiones o del deterioro de la salud, ya sea de manera individual o combinada, ¿verdad? Tanto lesiones como
como daño hacia la salud de las personas, ¿verdad? A la integridad. Entonces, es así como encontramos pues estos sucesos de la naturaleza que también pueden ser imprevistas y que generan daños humanos o materiales y que pueden originar de forma espontánea o planeada. En este último caso, serían además como un delito según las consecuencias ocasionadas y las leyes de cada país. La Organización Internacional del Trabajo publica en su último informe que cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Más de 2.78 millones de muertes por año. Además, ocurren alrededor de 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo, que resulta en más de 4 días de ausentismo laboral. Estos datos son importantes, sin embargo, ¿cuánto vale una vida? En algunas universidades en México, desde el punto de vista económico, han realizado estimaciones del valor monetario de una vida para determinar cuestiones de política pública, utilizando el valor presente de los ingresos de por vida, por rango de edades y género en pesos del 2010, encontramos que los valores van desde los 27,000 a los 126,000 pesos para los hombres, mientras que en el caso de las mujeres van de los 9,000 hasta los 51,000 pesos. Dentro del mundo de la cinematografía encontramos cifras más alentadoras, alrededor de 100 libras de oro por una vida. Sin embargo, estos montos representan una parte cuantificable del valor de un individuo. El valor total de un ser humano no es mesurable, ya que existen cuestiones intangibles y subjetivas que no pueden ser cuantificadas. En la historia, Frank Beard Jr. Utilizó el modelo de causalidad de pérdidas basado en el estudio de 1.750.000 accidentes ocurridos en industrias de los Estados Unidos. Él encontró pues que la pérdida, las causas de los accidentes, que son estas pérdidas son los efectos que producen las causas. Como pérdida, pues encontramos a las personas, a las propiedades, al proceso y al ambiente. Él, a través de este diagrama, nos mostraba precisamente cuáles eran las causas que provocaron ese efecto. Enseguida tenemos, previo a la pérdida, el incidente o el accidente, que es precisamente el contacto con esa energía o con una sustancia que nos podría llevar a esta pérdida. Es propiamente el evento, el suceso, el acontecimiento. Previo a este existen causas inmediatas que contribuyen a la ocurrencia de este evento. Él denominaba a actos y condiciones subestándar, es decir, aquellas condiciones y actos, ¿verdad? Condiciones de la instalación o actos de las personas que pudieran estar fuera de un estándar, fuera de algo normal, ¿sí? Hoy nosotros conocemos también las definiciones de actos y condiciones inseguras, ¿verdad? Y peligrosas, que lo vamos a mencionar, lo vamos a abordar enseguida. Tenemos las causas básicas, ¿verdad? Que son previas a estas causas inmediatas. Las causas básicas entendidas como aquellos factores personales que son los que se encuentran ligados al comportamiento de las personas. Y por otro lado, Frank Beard mencionaba como causa básica los factores de trabajo, que son aquellos que guardan relación con los aspectos relacionados al lugar de trabajo y los procesos en él se desarrollan. Todas estas causas, pues bueno, derivan de una falta de control, ya sea por algún programa inadecuado, por algún estándar inadecuado del programa o por el cumplimiento inadecuado del programa. En ese sentido, como les platicaba, la norma 019 aborda pues estas otras definiciones dentro de las causas básicas, que son las condiciones peligrosas, entendidas como aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramienta y materiales
que pueden provocar un incidente, un accidente o una enfermedad de trabajo o daño material, ¿sí? Como su nombre lo dice, o la definición lo leíamos, condición peligrosa, son aquellas características inherentes, o sea, se encuentran dentro de las mismas instalaciones, procesos, por el hecho de existir, ¿verdad? Por el hecho de estar ahí. En su caso, las condiciones inseguras, la norma las define como aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de las medidas establecidas como seguras y que pueden conllevar la ocurrencia de un incidente, accidente o enfermedad de trabajo o daño material. En ese sentido, las condiciones inseguras tratan principalmente o describen principalmente aquellas falta de observación por parte de la organización, por parte de la empresa para atender esos requerimientos legales, esas regulaciones normativas que se establecen precisamente para prevención de accidentes, incidentes, enfermedades de trabajo y emergencias, ¿verdad? Asimismo, la norma nos refiere a los actos inseguros como la definición de aquellos aquellas acciones realizadas por el trabajador que implica una omisión o violación a un método de trabajo o medida determinados como seguros. Es así como podemos nosotros observar que estos actos inseguros son los que realizamos como una omisión, pues cualquiera de nosotros como trabajador, ¿verdad? Son esos actos que desarrollamos durante nuestra actividad laboral y que podríamos en determinado momento no seguir alguna medida que el patrón, que la organización, la empresa haya determinado para evitar pues que vaya a ocurrir alguna situación de accidente o enfermedad de trabajo. Frank Beard también desarrolló a través de este estudio que él publicó, ¿verdad? Por allá de 1969, basado en este estudio de accidentes, pues él estableció esta pirámide de control de riesgos, en donde él refería como base del estudio de proporcionalidad de accidentes, decía él que por cada accidente incapacitante, por cada accidente grave que se presenta en un centro de trabajo, previo a ello ya hubo registrados o producidos 10 accidentes leves, ¿sí? Asimismo, por estos 10 accidentes leves, previo a ellos ya habían ocurrido 30 daños a la propiedad. Por cada 30 daños a la propiedad se presentaron previamente 600 incidentes, lo que también le llamamos como casi accidentes o cuasi accidentes, ¿verdad? Y la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cuántas condiciones inseguras existieron previo a la ocurrencia de estos incidentes? Y no solamente condiciones inseguras, sino también actos, ¿verdad? En ese sentido, pues bueno, pudiéramos nosotros hacer esta referencia o esta descripción de proporciones a la hora de analizar, ¿verdad? Las causas de los accidentes a través de una investigación de accidentes. Lo cierto es que normalmente, y utilizando la teoría del iceberg, normalmente nos enfocamos mucho en la parte superior de la pirámide, ¿verdad? O del iceberg, digamos, en la punta del iceberg, y atendemos dentro de un proceso de investigación principalmente los accidentes incapacitantes o los accidentes leves. En muchas de las ocasiones, inclusive en las propias acciones correctivas o preventivas, nos enfocamos a aquellas situaciones que ya han ocurrido antes. Sin embargo, dejamos de ver muchas de las veces aquellas situaciones de daños a la propiedad, aquellos daños que podemos identificar en los recorridos o los propios casi accidentes, ¿verdad? Que en ocasiones los trabajadores lo reportan, pero pues nos quedamos solamente en qué bueno que no pasó a más y no continuamos con un proceso de investigación para evitar que vuelva a ocurrir. Asimismo, al identificar actos y condiciones inseguras, nos presentamos en ocasiones o nos quedamos en algunas ocasiones hasta ahí, ¿verdad? Sin indagar un poquito más, siendo que al ver esta proporción de accidentes,
pues podemos ver precisamente ese factor preventivo que podemos lograr, ¿verdad?, de una situación de emergencia o de una situación de daño. Es decir, enfocarnos desde corregir los actos y condiciones, pero a través de un buen análisis, ¿verdad?, sistémico, que nos ayude precisamente a evitar que esto suceda. Y todavía más atrás, ¿verdad?, de los accidentes y condiciones, hablemos de los riesgos y de los peligros, ¿verdad?, que se pueden presentar. ¿Qué es el peligro? Pues bueno, aunque estas palabras, peligro y riesgo, parecieran hablar de lo mismo, la realidad es que están relacionados, pero son cosas diferentes. Hablamos de peligro como aquella característica propia de una situación material o equipo capaz de producir daño a las personas, al medio ambiente o al patrimonio, ¿sí? Esto de acuerdo con la norma 019. En su caso, la ISO 45001 hace referencia a que es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro a la salud. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzcan a lesiones y deterioro a la salud, ¿sí? En ese sentido, el peligro son características propias, ¿sí? Es la fuente, ¿verdad?, con un potencial de daño. En su caso, el riesgo, la norma oficial 019 la define como esta correlación de la peligrosidad de uno o varios factores, así como la exposición de los trabajadores con la posibilidad de que se causen estos efectos adversos para su vida, su integridad física o su salud, o dañar el centro de trabajo. La norma ISO 45001 nos menciona que el riesgo es un efecto de la incertidumbre, es un efecto de una desviación de lo esperado, ya sea positiva o negativamente. La incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad, ¿sí? En ese sentido, con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estos elementos. Con frecuencia el riesgo la expresamos en términos de una combinación de la consecuencia de un evento, incluido cambios en las circunstancias y la probabilidad asociada a que ésta ocurra, ¿sí? En ese sentido, el peligro es algo que está presente, ¿verdad?, independientemente de la actividad que hagamos. Cada actividad, cada instalación tiene un peligro asociado. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia, la potencialidad de daño, la frecuencia con la que nos exponemos a esa situación, pues nos va a dar como consecuencia el riesgo. Y pues bueno, estos peligros y riesgos, ¿verdad?, como bien lo mencionaba, pues nos deriva, ¿verdad?, en condiciones inseguras. ¿Cuáles son esas condiciones inseguras más habituales? Pues hablemos, por ejemplo, del uso de guardas o protecciones inadecuadas, de no cumplir el orden y limpieza en el lugar de trabajo, quizás contar con herramientas, equipos y materiales que están defectuosos, a veces algunos sistemas inadecuados de señalización, peligros de incendio o explosión, inclusive condiciones atmosféricas peligrosas, ya sea por gases, polvos, humos o vapores, el ruido excesivo en las áreas de trabajo, sobre todo en áreas productivas, la emisión de radiación, ¿verdad?, ionizante o no ionizante, que nos puede generar daño hacia los trabajadores, la iluminación, los niveles de iluminación deficiente o ventilación inadecuada, ¿verdad? Son algunos ejemplos de las condiciones inseguras pues más habituales, ¿verdad?, que nos podemos encontrar. En ese sentido, en Experts queremos recomendarles estos 10 principios de la prevención. Este 2021 continúa siendo un año de retos para el Departamento de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en Experts Environmental Consultants sabemos que debemos continuar afrontando el cambio con una visión optimista. ¿Cuáles son tus metas para este 2021?
En Experts estamos entusiasmados en apoyarte a cumplirlas a través de nuestros servicios. Por ejemplo, la consultoría presencial o a distancia en materia de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. La elaboración de trámites de impacto ambiental. El desarrollo de un plan de contingencias para protección civil. Un estudio fitosanitario del arbolado de tu empresa. Capacitaciones en línea a tu personal en las normas STPS. O la implementación de un sistema de gestión ISO 9001, 14001 o 45001. ¿En qué podemos ayudarte para cumplir tus metas este 2021? El primer paso, organízate y participa como grupo, equipo o comité en todos los pasos para la prevención de emergencias. Pues como decimos, varias cabezas piensan mejor que una. En ese sentido, pues existen diferentes ejemplos de esto dentro de nuestros centros de trabajo, como son la Comisión de Seguridad e Higiene, el establecimiento de comisiones mixtas de capacitación y productividad, las propias unidades internas de respuesta inmediata, las brigadas de emergencia, los servicios preventivos externos e internos de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto pues contribuye para este primer paso. Paso 2, identifica los peligros y evalúa los riesgos, ¿sí? Así como definir las áreas seguras, los sitios donde desarrollas tus actividades laborales. Esto se puede lograr realizando, por ejemplo, ejercicios de reconocimiento de peligros, de riesgo, determinar el grado de seguridad que tenemos en la organización o en ciertas áreas, ya sea de manera integral o de manera específica en algún área del centro de trabajo, proyecto o actividad. Pues bueno, existen diferentes metodologías para lograr esto, diferentes tipos de estudios que nos pueden ayudar para determinar este nivel de riesgo, de riesgo-seguridad, ¿verdad? Enfocado inclusive a cada una de las especialidades, llámese evaluación de riesgos ambientales, de riesgos de incendio y explosión, de eléctrico, ¿verdad? En la evaluación del sistema de pararrayos o de la red de puesta a tierra, etc. El tercer paso, paso 3, implementa las medidas de control para cada riesgo. De manera que evaluando los resultados que tenemos del punto anterior y definiendo con base al análisis pues, de los presupuestos que tiene la propia organización, del contexto en el que nos encontramos, pues vamos a determinar pues, esa metodología idónea para poder eliminar, controlar, monitorear o disminuir el nivel de riesgo a un nivel que sea aceptable. Estos pueden llegar a ser, pues quizás desde modificar algún paso de nuestro proceso, de nuestra tarea, adquirir una nueva máquina, un nuevo equipo o inclusive el desarrollo e implementación de sistemas de gestión y de responsabilidad social corporativa que nos ayuden o que contribuyen a este tercer paso. Paso 4. Identifica la señalización, la infraestructura y los equipos disponibles y necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, quizás en el diseño e impresión e inclusive la instalación de señalamientos, llámese de prevención, obligación, precaución o de información, para poder salir de esta ceguera de taller, ¿verdad? Definiendo a lo mejor algunas acciones con objetivos e indicadores claros que nos hagan conciencia sobre aquellas indicaciones relativas a la seguridad de las personas y los bienes, así como de las condiciones de los propios señalamientos y equipos, el cómo se encuentran para poder cumplir con su función para la cual fueron diseñados. Otro ejemplo pues son la selección y adquisición de equipos que sean necesarios para poder hacer una atención adecuada en caso de emergencias. En el paso 5 te invitamos a conocer qué hacer antes, durante y después de un evento, de una emergencia. Aquí se incluye no solamente pues elaborar esos procedimientos o instrucciones de trabajo para poder responder, ¿verdad? Sino también el regreso a la normalidad, ¿sí? Es decir, una vez ocurrida una situación de emergencia, ¿cómo regreso a una condición de normalidad? Inclusive aquí la capacitación
como este elemento previo a que ocurra una situación de emergencia. El capacitar no solamente al personal que va a responder ante situaciones de emergencia, ¿verdad? A las brigadas o a las unidades internas de respuesta inmediata, que son quienes van a tomar las decisiones, sino también a todo el personal, ¿verdad? Incluyendo cómo utilizar un extintor, ¿verdad? Cómo evacuar, cuáles son los diferentes métodos para evacuar, todos los elementos de la protección civil, ¿verdad? Así como elaborar planes, programas, materiales de capacitación, impartición de este entrenamiento al personal, forman parte de el conocer, ¿verdad? Paso 5. Paso 6, cumple el marco normativo regulatorio, ¿verdad? ¿Sí? Las reglas de seguridad, nuestros manuales o procedimientos seguros de trabajo para cada una de nuestras actividades. Este es un punto muy recomendable, que se realice una evaluación pues, de cumplimiento del marco normativo aplicable a nuestra instalación, a nuestros procesos. También, pues, ¿por qué no decirlo, verdad? Se incluyen los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, el contar con gente que sepa del tema de la materia, acompañar a través de recorridos de verificación a la Comisión de Seguridad e Higiene, así como la elaboración e implementación de los procedimientos y permisos de trabajo de alto riesgo, ¿verdad? Entre muchos otros temas de cumplimiento normativo que podríamos abordar. En el paso 7, la recomendación es reporta y corrige oportunamente. Reporta cualquier anomalía para que se corrija de manera oportuna. Y en ese sentido, este paso toma muy en cuenta la participación de los trabajadores. Esta participación es fundamental para la prevención de emergencias, la implementación de campañas que incrementen la cultura de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el desarrollo de los procesos, quizás inclusive buzones y plataformas digitales que faciliten que el personal pueda reportar los actos y las condiciones inseguras al mismo tiempo que contribuyen a la gestión de los riesgos, ¿verdad? En el paso 8, identifica la información documentada crítica, ¿sí? En ese sentido, pues la información hay que mantenerla accesible, los estudios de riesgos, los procedimientos, protocolos, manuales de seguridad, hay que tenerlas accesibles, los permisos de trabajo hay que tenerlos protegidos, así como pues en todas las actividades, ¿verdad? Lo que no se registra y documenta adecuadamente, pues es como si no se hubiera realizado. Por lo tanto, en todos los 10 pasos para la prevención de emergencias en tu empresa es indispensable pues, poder identificar de manera oportuna cualquier amenaza que pudiera haber también en el resguardo de esta información crítica, al identificar inclusive los tiempos de retención de registros, la gestión del cumplimiento a condicionantes de permisos, generando procedimientos y plataformas para el control de documentos y registros. En el paso 9 te invitamos a desarrollar ejercicios y prueba pues los recursos materiales y humanos que tenemos. Esto para garantizar el que contamos con ellos para poder atender alguna situación de emergencia, ¿sí? ¿Cómo podemos realizar estos ejercicios y pruebas? Pues bueno, a través de lo que, lo que conocemos como simulacros, ¿verdad? Utilizando quizás algunas listas de verificación que se pueden elaborar para ello, desarrollar planes y programas de auditoría interna, inclusive el desarrollar, como decía, coordinar y evaluar simulacros, ya sea escritos, que le llamamos de gabinete, o presenciales, ¿verdad? Físicamente llevarlos a cabo, que te permita medir el grado de preparación que tiene la organización para prevenir riesgos y atender situaciones de emergencia. En el paso 10 te invitamos a mantenerte alerta a los cambios, ¿sí? Lo único que se mantiene siempre constante son los cambios. En ese sentido hay que tomar acciones preventivas y comunicarlas, ¿verdad? Mucho el tema de comunicación, ¿sí? Se requiere estar muy alertas cuando estos cambios ocurren, tanto al interior de la empresa, ¿sí? Como hacia el exterior. Por ejemplo, el identificar y analizar los proyectos de normas oficiales mexicanas que están publicadas dentro del Diario Oficial de la Federación y las gacetas estatales
son ejemplo de cómo podemos anticiparnos a los cambios normativos que se nos van a venir, ¿verdad? Y capitalizar esta información a nuestro favor, de manera que podamos comunicar cómo van a aplicar estas normas, cuál es el alcance y cómo debemos de actuar en consecuencia. El adoptar sistemas de gestión, ¿verdad? Tipo ISO 14000, ISO 45000 o ISO 9001 es altamente recomendable en este paso. Sin embargo, a pesar de cumplir con estos principios, ¿por qué se presentan los accidentes? Quizás alguna empresa diría, oye, pero es que yo aplico estos 10 principios, estos 10 pasos, y aún así se presentan los accidentes. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay que recordar, ¿verdad?, que siempre existe esos actos que repercuten en nuestra seguridad y en la de nuestros compañeros, ¿verdad? ¿Sí? Esas actividades que realizan nuestros trabajadores, ¿verdad? En ese sentido, sin la colaboración del personal, no hay prevención. ¿Sí? Es muy importante y es uno de los elementos que toma más preponderancia en los sistemas de gestión tipo ISO 45001, la participación de los trabajadores. Es muy importante trabajar fuertemente con esa cultura de seguridad. Y hay algunos actos inseguros, ¿verdad?, que les queremos compartir como los más habituales, ¿verdad? Por ejemplo, el operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización, no llamar la atención ante actos o condiciones inseguras a los compañeros de trabajo, realizar tareas a un ritmo inadecuado, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, usar equipos de trabajo defectuosos, conociendo de antemano que ya están defectuosos, usar equipos de manera incorrecta, no usar los equipos de protección personal o quizás usarlos de manera incorrecta o dañarlos o modificarlos, cargar o movilizar incorrectamente los materiales, levantar cargas manualmente de forma incorrecta, ¿sí?, utilizando el método, no utilizando más bien el método seguro o inclusive cargando pues masas mayores al permitido, al máximo permitido por la persona, adoptar una posición insegura o incorrecta en los puestos de trabajo, efectuar mantenimiento de equipos y maquinarias cuando están en funcionamiento sin el uso de los protocolos de seguridad para bloqueo, candadeo y tarjeta de aviso en los equipos, hacer bromas en el trabajo con los equipos y herramientas, trabajar bajo los efectos del alcohol y o sustancias psicotrópicas, inclusive el trabajar bajo condiciones de distracción, sobre todo con el uso de teléfonos celulares o algunos otros elementos. Entonces, es así como pues buscamos la prevención de riesgos a través de estos 10 principios y de todas las actividades que con ello implica. Buscamos el promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de estas medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivadas de las tareas propias del trabajo. ¿Sí? En ese sentido buscamos interrumpir, ¿sí?, esa caída, ¿sí?, como le llamaban, el efecto dominó, ¿verdad?, a través de esos actos y condiciones inseguras en el actuar del trabajo que nos podrían conllevar a accidentes, incidentes y emergencias, ¿verdad? De acuerdo con el modelo de causalidad de pérdidas, retomándolo, ¿verdad?, vamos a encontrar cómo estas acciones o principios, ¿sí?, van a entrar, ¿verdad?, para soportar dentro de cada una de las etapas en las que se pudiera dar el evento, ¿sí?, tanto la causa como la pérdida, ¿verdad?, como el efecto. Pues vamos a encontrar a lo largo de toda esta cadena, ¿verdad?, esas actividades de control, esas medidas preventivas, tanto desde la parte de promoción, ¿verdad?, promover una cultura de seguridad como un control de precontacto, ¿sí?, la parte de prevención, protección dentro de las causas básicas y causas inmediatas, e inclusive estos controles de contacto en la protección, ¿sí?, sobre la energía o las sustancias que pudieran generar en determinado momento ese evento que nos va a llevar al efecto.
Y el efecto pues es la parte de la preparación, ¿verdad? El poder responder ante esa situación de pérdida, ¿verdad? Ante ese accidente, incidente o emergencia que se pudiera presentar. Pues bueno, en conclusión, ¿verdad? Decía Werner von Siemens, la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. ¿Sí? Es así como en Experts pues te ofrecemos a ti y a todos nuestros clientes los servicios y herramientas que algunas las he venido describiendo dentro de estos 10 pasos para la prevención de emergencias en tu empresa. Sabemos que las emergencias ocurren, sabemos que las emergencias nos afectan a todos de manera directa o indirecta. Hemos visto recientemente, inclusive aquí en nuestra ciudad, aquí en Monterrey, en Nuevo León, cómo se han presentado situaciones de accidente y cómo esto pues nos afecta, ¿verdad? A la salud de todos nuestros trabajadores, pero también de nuestras familias, ¿verdad? De nuestra sociedad en general. Entonces, el asumir esta realidad nos debe impulsar a actuar de manera ágil para tender y tener acciones concretas de avance en el control de estos eventos no deseados. ¿Sí? Cuenta con nosotros para poder apoyarte en esta crucial labor que tenemos a todos los que nos encontramos dentro de este ámbito de la prevención de riesgos. Y pues bueno, fue un placer para mí acompañarlos, estar con ustedes y pues buscando siempre pues la mejora continua, ¿verdad? Sabemos que todo es mejorable y en ese sentido pues hay que trabajar en conjunto, ¿verdad? Para mantenernos dentro de este círculo de la mejora, ¿verdad? Este círculo virtuoso que nos va a llevar a no solamente evitar los accidentes, sino inclusive mejorar la salud y las condiciones que pueden tener nuestros trabajadores, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestras actividades diarias. Recuerda que en Experts queremos acompañarte en cualquiera de estos 10 pasos que te hemos compartido para la prevención de emergencias en tu empresa. Te dejamos estos datos de contacto en donde puedes encontrar más información y no dudes en contactarnos. Gracias.